Buen día para todos, cordial saludos estudiantes de sexto y séptimo. Bienvenido a la segunda clase de geometría. En el día de hoy el tema que vamos a abordar es el tema de ángulos. Este tema es uno de los temas elementales en la geometría. Entonces se dice que el ángulo es una región, este es el ángulo, comprendida entre dos semirrectas. Aquí tenemos esta semirrecta. Vamos a agrandar un poco la pantalla. Aquí tenemos esta semirrecta y acá tenemos otra semirrecta. Entonces, estas dos semirrectas tienen un origen en común. Entonces, a las dos semirrectas se le llama lado. Este es el lado 1 y este es el lado 2. Y al origen en común se le llama vértice. Entonces, el ángulo es toda esta región entre los dos lados formando un vértice. También se le llama una amplitud o una abertura. Entonces estos ángulos ellos se pueden medir. ¿Cómo se pueden medir los ángulos? Los ángulos se pueden medir y se pueden usar mediante medición de ángulo. Vamos a colocar el título de ángulo. Entonces los ángulos se pueden medir y se pueden medir mediante el sistema sexagesimal. Entonces, vamos a colocar sistema sexagesimal. Entonces, este divide la circunferencia. Este sistema lo que hace es meter al ángulo dentro de una circunferencia. Aquí está, vamos a dibujar la circunferencia. Aquí está con centro del origen. Vamos a rodarla un poco. Vamos a seleccionar la circunferencia aquí. Mide mide, mete el ángulo en una circunferencia aquí, la divide en 360 grados. Entonces toda esta circunferencia está dividida en 360 grados, ¿verdad? Entonces este es lo que hace el sistema sexagesimal. El ángulo toma una circunferencia y para medir los ángulos. Entonces en el sistema sexagesimal divide esa circunferencia en 360 grados. Entonces esta es una de las medidas más comunes. Entonces divide a la circunferencia en 360 partes iguales y a cada una de esas partes la llama, vamos a escribir por acá, a cada una de esas partes la llama grados, que se representa así, grados por una bolita, también por que es la unidad con la que mide los ángulos. Por ejemplo, ya habremos escuchado anteriormente, no, el ángulo mide 90 grados. Eso es porque el ángulo está dentro de una circunferencia dividida por 365 partes y por eso es que se le dice así de esta manera. Entonces tenemos ángulo. También se divide en 60 partes iguales que la llamaremos minutos, grados, minutos, minutos que se representa como por dos comillas así, y también no, minutos por una sola y, y segundos que son dos comillas. Entonces, así de esta manera se divide la circunferencia, se divide en grados, en minutos y en segundos. Entonces, un ejemplo de cómo se pueden medir los ángulos. El ángulo se mide, aquí tenemos un ejemplo de los ángulos. Tenemos eh, el ángulo de 25 grados con 40 minutos, aquí ponemos minutos, con 30 segundos. Vamos a colocar los minutos acá, con 30 minutos. Entonces, esta es la forma en que se miden los ángulos.
Entonces, estos ángulos tienen una clasificación que la vamos a ver ahora. Ponemos de acá una clasificación que está aquí en la siguiente. Vemos la clasificación de ángulos. Los ángulos se clasifican, voy a agrandar un poquito acá, se clasifican de acuerdo a su medida. Entonces, entre los ángulos encontramos el ángulo llano, que es el ángulo que mide, o obtuso, también es el ángulo, se llama llano o u obtuso, que es el ángulo que mide 180, que al momento de nosotros medirlo por el sistema sesagesimal, colocamos un transportador y este ángulo mide 180 grados. Luego tenemos el ángulo recto, que es el ángulo que mide 90 grados. Aquí tenemos la imagen del ángulo recto. Es un ángulo que al colocar el transportador mide 90 grados. Luego tenemos el ángulo plano, que es el ángulo que mide 360 grados, el ángulo que tiene su inicio aquí en cero y da toda la vuelta completa y mide 360 grados. Luego tenemos el ángulo nulo, que es el ángulo que mide cero, el ángulo que no da, que está en como una posición inicial. Aquí tenemos que mide 0 grados. Luego tenemos el ángulo agudo, que es el ángulo que se encuentra entre 0 grados y 90. Supongamos que aquí hay 90 grados. Miren, aquí tenemos el ángulo de 90. Entonces, el ángulo agudo es el ángulo que está entre antes de 90 y después del 0 grado. O sea, que comprende, por ejemplo, de este ángulo, aquí está el ángulo de 45 grados, que es un ángulo agudo. O sea, todos los ángulos menores de 90 son considerados como ángulos agudos. Luego está el ángulo obtuso. Obtuso, que es el ángulo que se encuentra entre 90 y 180 grados. Entonces, este ángulo mide menos de 180 grados y es mayor que 90 grados. Entonces, este ángulo, un ejemplo, aquí está 135 grados. Entonces, este ángulo, mire que está después del 90 y está antes del 180. Entonces, esto es considerado como un ángulo obtuso. Entonces, también entre los ángulos podemos encontrar los ángulos según su posición. Entonces, aquí encontramos los ángulos opuestos por el vértice. Estos son ángulos que se dibujan dos rectas que se intersecan y tienen un punto en común. Aquí está el punto O y tienen un mismo vértice. Por ejemplo, el vértice de este lado A o B y B' o A' tienen la misma medida. Estos ángulos miden iguales y estos también, el A o B y el B o A también miden iguales. Entonces se consideran que son ángulos opuestos por el vértice. Si este mide, por decir, 50 grados, este también mide 50 grados. Ahora tenemos los ángulos adyacentes. Estos son dos ángulos, son adyacentes cuando tienen el mismo vértice. Por ejemplo, aquí está el vértice O y aquí están los ángulos adyacentes que tienen un lado en común. Este lado común es el lado CO y es una línea recta. Los ángulos adyacentes son ángulos que están en el mismo plano. Por ejemplo, aquí hay una recta A o B. En los ángulos consecutivos son los que también tienen un lado en común y ningún otro punto en común. Aquí se ve un ángulo que es consecutivo porque no tienen ningún otro punto en común, que no son lineales. Mire que aquí tenemos esta recta, la tenemos acá y no está como en el mismo plano. Ahora luego tenemos los ángulos complementarios. Son dos ángulos complementarios si la suma de sus medidas es 90. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo de 40 y tenemos un ángulo de 50. Aquí, como vimos, estos son ángulos, eh, son ángulos consecutivos y también son complementarios porque son ángulos que tienen un lado común que es OC.
Entonces aquí tenemos 40 más 50 da 90 grados, que la sumando el ángulo este con este ángulo me va a dar en total 90 grados. Los suplementarios son dos ángulos, son suplementarios y la suma de su medida es 180. Aquí tenemos el ángulo suplementario. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo 135 y uno de 45, que al sumar estos dos ángulos tienen un lado en común. Al sumar estos dos ángulos me da 180 grados. Entonces, bueno, luego de haber visto esta explicación, van a proceder a realizar esta actividad. Dice que medir con ayuda de un transportador cada uno de los ángulos y clasificar agudos o obtusos. Van a medirlos en estos ángulos con ayuda del transportador y van a saber qué ángulo es agudo o es obtuso. Entonces aquí ustedes miran la definición de agudo y de obtuso. Luego van a responder esta pregunta. Si la doble medida de un ángulo equivale a un ángulo recto, entonces buscamos cuál es la medida del ángulo recto, pero como dicen la doble medida, van a buscar la medida, entonces van a responder cuál de esta es. La otra van a dibujar en el cuaderno ángulos de 70 grados, de 110, de 32 y de 200 grados. Y luego, por último, van a, sin utilizar el transportador, calcular los ángulos indicados en cada figura. Si ven, aquí son ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Aquí entonces aquí van a encontrar la medida aquí. Por ejemplo, si este es un ángulo de 90 grados, mire que es un ángulo que está en posición de 90 grados. Entonces tengo aquí 50 grados de este ángulo. ¿Cuánto me mide? Lo que vamos a hacer es restar 90 menos 50 y esto me va a dar 40. Entonces esto lo anotamos aquí, que es 40. Lo mismo pasa con esto. Entonces ustedes se dan cuenta qué tipo de ángulo es, si es complementario o es suplementario. Entonces, chicos, cualquier duda, pregunta, no duden en decírmela y estaré atento con ustedes durante el día.